Todo comenzaría en la Tierra con Pilaf y sus amigos infiltrados en la corporación Cápsula. Estaban buscando las esferas del dragón para hacer de las suyas, ya que tenían planes para deshacerse de Goku. Señor Pilaf, ¿está seguro de esto? Sí, es el momento perfecto. Nadie está aquí, conseguí una tarjeta de acceso. Pero si la usas sabrán que alguien entró, Diría Yu. No importa, porque para cuando se den cuenta, mi deseo ya habrá sido pedido y todo saldrá de acuerdo a mis planes. ¿Y cuál será ese deseo? Eso lo sabrán cuando lo pida. Diría Pilaf. De esa manera, Pilaf y los demás entrarían en la bóveda donde las esferas del dragón estaban escondidas. ¡Ahí están! Diría Pilaf emocionado. Las alarmas comenzarían a sonar, por lo que el trío debería de darse prisa en su misión. Rápidamente tomarían las esferas del dragón y saldrían de la corporación Cápsula cuanto antes. Minutos más tarde, Bulma y los demás llegarían a la corporación alterados de las alarmas. No puede ser. Alguien robó las esferas del dragón. ¿Quién podría hacer algo como eso? No todo el mundo sabe que las tenemos. No lo sé. Tendré que revisar. Bulma comenzaría a ver en las cámaras, llegando a verificar que se trataba de Pilaf y los demás. No puede ser. Fueron esos niños. Diría Bulma desconcertada. Te dije que esos insectos un día nos darían problemas. Nunca puedes confiar en desconocidos porque sí. Ahora van a ver. Diría Bulma. Bulma llamaría a Pilaf por medio de su comunicador. No puede ser, es Bulma que me llama. Diría Pilaf aterrado. Estamos perdidos. Ni siquiera nuestro deseo podrá salvarnos. Ya verás que sí. Diría Pilaf. Pilaf tomaría todas las esferas del dragón y llamaría al dios dragón. ¡Sal de ahí, Shenlong! Shenlong haría su aparición como de costumbre, oscureciendo el cielo como si fuese de noche. Bulma y Vegeta se darían cuenta de todo. ¡No puede ser! ¡Lo acaban de llamar! Diría Vegeta furioso. Vegeta elevaría su ki al máximo y saldría volando cuanto antes. Podría ver a Shenlong desde lo lejos, por lo que no tendría problemas en llegar. dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa. Deseo que alteres la realidad y que Goku y Bulma nunca se hubiesen puesto en nuestro camino. Espere, ¿es posible ese deseo? Ese deseo puede ser muy peligroso. La secuencia de cambios ni siquiera estaría bajo mi control. ¿Estás seguro de esto? Sí, solo hazlo. Señor Pilaf, es un deseo muy tonto. Diría Mai. Si esos dos nunca se hubiesen puesto en nuestro camino desde un inicio, las cosas habrían sido distintas. Bien, lo haré. Diría Shenlong y sus ojos comenzarían a brillar. Vegeta llegaría sin haber escuchado el deseo. ¡Bola de enanos! ¡Voy a matarlos a todos! Diría Vegeta. Vegeta cargaría una bola de ki en su mano y luego la lanzaría, pero antes de llegar a ellos todo desaparecería. De pronto la Tierra adoptaría un cambio rotundo. Luego de eso vemos a Pilaf con Mai y Yu. Ninguno de ellos era un niño, eran adultos normales. Se encontraban en un gran palacio lleno de lujos. ¿Qué es lo que está pasando? Diría Mai. Soy grande. Volví a ser adulta. ¿Pero qué fue lo que pasó? De pronto varios soldados entrarían. Los tres gritarían de miedo pensando que estaban en problemas. Rey Pilaf, la celebración está por llevarse a cabo. Diría uno de los soldados. ¿Celebración? Diría Pilaf. Claro, hoy es el aniversario número 30 desde su coronación como rey de la tierra. Diría el soldado confundido. Los tres quedarían realmente emocionados, por lo que se abrazarían y comenzarían a bailar en círculos. Ninguno de los soldados comprendía la actitud de los tres. En un momento Pilaf cortaría con tanto festejo, acomodaría su garganta para prepararse a hablar. Muy bien, enseguida iremos. Diría Pilaf. Los soldados saldrían mientras que nuestros amigos hablarían sobre ello. Amo Pilaf. Tenía razón. Funcionó. Aunque no tengo idea de qué fue lo que pasó. Diría Yu. Eso no importa, soy el rey de la tierra y eso me volvió un conquistador. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción acababa de despertarse con un fuerte dolor de cabeza. Gritaría fuertemente haciendo temblar todo el castillo. Whis aparecería al instante. Señor Bills, no era necesario gritar así. Diría Whis mientras se sujetaba la frente, ya que a él también le dolía la cabeza, aunque muy leve. Whis, algo está pasando y no sé qué es. Diría Bills. Una discontinuidad en la realidad, diría Whis. Tiene que ser una broma. No es la única explicación. Alguien debió de haber alterado parte de la realidad creando una realidad alterna paralela superpuesta con esta. Algo así como crear una línea temporal pero dentro de la misma línea temporal. Tenemos que detener esto antes de que colapse todo. ¿Dónde fue? Whis usaría su báculo para buscar la raíz del problema. ¡Oh, por Dios! Diría Whis. ¿La Tierra? Diría Bills. La Tierra. Diría Whis de mal humor.
vamos para allí. diría Bills. Pilaf estaba culminando con su celebración hasta que de pronto Bills y Whis llegarían. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Diría Bills seriamente. Los tres gritarían aterrados ante la presencia de Bills, pero no dirían una sola palabra. Recuerden fingir que no saben nada. Diría Pilaf en voz baja. No, me presento. Soy Pilaf, el rey de la tierra. Imagino que usted debe de ser una persona muy importante. Diría Pilaf con cortesía, aunque se moría de miedo por dentro. Enano, ¿dónde está Goku y Vegeta? Diría Bills seriamente. Goku y Vegeta, no sé quiénes son ellos. Diría Pilaf. No tiene caso seguir aquí. Vamos a buscarlos. Diría Bills. Whis y Bills saldrían de allí cuanto antes. Llegarían a la corporación Cápsula. Todo se veía casi igual. Me pregunto qué tan alterada será la realidad. Diría Bills. Bills y Whis entrarían, pero las alarmas harían accionar el sistema de seguridad. Varios cañones láser dispararían energía hacia ambos, pero Whis con una simple barrera lo rechazaría como si nada. Vaya, qué hostilidad. Diría Bills. Luego llegarían a Bulma, que estaba trabajando en un experimento. ¿Quiénes son ustedes? Diría Bulma aterrada al tomar una llave inglesa entre sus manos para defenderse. Señorita Bulma, no me diga que no nos reconoce, Diría Whis. No sé quiénes son ustedes, pero si se meten conmigo estarán en problemas. Diría Bulma con una mezcla de ira y miedo. Compórtate. O te destruiré. Diría Bills. Bulma estaba al límite de los nervios. ¡Goku! Gritaría Bulma. De la nada Goku saldría atravesando las paredes al escuchar la voz de Bulma. Se colocaría frente a ella en guardia, temiendo que Bills y Whis le hiciesen daño. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren con mi esposa? Diría Goku. ¿Qué? Diría Bills. ¿Esposa? Diría Whis. Goku y Bulma son pareja. Diría Bills desconcertado. Pero, ¿dónde está Vegeta? Diría Whis. ¿Quién es Vegeta? Diría Goku. ¿El esposo de Bulma? ¿De qué están hablando? No sé de qué están hablando, pero nadie puede venir hasta aquí a faltarle el respeto a mi esposa. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia Bills. Llegaría con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos. Bills derribaría varias paredes a través del impulso. Aún así no quedaría muy herido. No lo entiendo. ¿Cómo tiene el Super Saiyajin Plus y no me conoce? Diría Bills. Ahora sigues tú. Diría Goku seriamente. No se lo recomiendo. Diría Whis seriamente. Goku se lanzaría con todo hacia Whis, pero antes de llegar a él se detendría. Algo no lo dejaba avanzar. ¿Quién eres? Diría Goku desconcertado. ¿Qué clase de ser eres tú? Goku, no pierdas el tiempo con él y derrótalo. Este sujeto está fuera de mi alcance. No puedo explicarlo. Diría Goku. Pelear contra él sería como querer vaciar el océano con un balde. Vaya, al menos tiene noción de quién soy. Diría Whis. Es una lástima que no me recuerde. Trunks llegaría. Era un Trunks igual al Trunks del futuro, ya que era un adulto. Padre, ¿quién es este sujeto? Diría Trunks al desenvainar su espada. Señor Trunks. Diría Whis. ¿Te conozco? Diría Trunks. Hijo, no lo enfrentes. No eres rival para él. Hijo, diría Whis. Bills regresaría nuevamente. Tenía un leve raspón en la mejilla. Whis, ¿cómo es posible que tenga el ki de un dios en la realidad donde no nos conoce? Diría Bills. ¿Ki de un dios? Diría Goku. Oigan, no se pasen de listos. ¿Quiénes son ustedes? Aunque no lo creas, somos amigos. Diría Whis. Whis y Bills lograrían hablar con ellos y explicarles sobre la distorsión de la realidad. Por otro lado, Goku y Bulma contarían su historia, de cómo se conocieron de pequeños y de todas las aventuras que tuvieron. Entonces ustedes se casaron. Diría Whis. Así es. Diría Goku. Pero nunca escuchamos algo parecido sobre esas esferas del dragón. Yo sí. Diría Bulma. Es más, antes de conocerte tenía planeado salir a buscarlas. ¿De verdad? Pero esas cosas deben de ser de mentira. Bueno, era pequeña y tenía sueños. Luego lo descarté y viajé buscando esas semillas del ermitaño. Diría Bulma. Sí, gracias a las semillas del ermitaño fue que conocí a Bulma. Diría Goku entre risas. Las esferas del dragón sí existen. Diría Bills. Estoy seguro que alguien las usó para alterar la realidad. ¿Qué tan diferente es esa realidad? Para empezar, ustedes dos no están casados. Diría Whis. ¿Qué? Diría Goku. Es cierto. Bulma se casó con un Saiyajin llamado Vegeta y tú con una mujer llamada Milk. ¿Milk? ¿Se refieren a la millonaria que maneja los torneos de las artes marciales? Diría Goku. Vaya, las cosas sí que son distintas. Diría Whis. Esperen, ¿cómo sabemos si dicen la verdad? Diría Bulma. Creo que hay una forma de hacerlo. Diría Whis. ¿Tiene un mapa del espacio?
Bulma le mostraría a Whis un mapa del espacio donde se daría cuenta lo que Whis le señalaba. No puede ser, esa anomalía es muy seria. Diría Bulma. ¿Qué sucede? Diría Goku. Mira, toda la galaxia está despegada de la realidad del universo. Los números no concuerdan. Goku comenzaría a teclear en la computadora. Cielos, es cierto, diría Goku. Es como si alguien hubiera cortado un trozo del tejido del espacio-tiempo y lo colocara dentro de otra realidad. ¿Acaso este es el efecto de una línea temporal alterna? No puede ser, Goku se volvió inteligente. Diría Bills. Hablas como si me conociera siendo un estúpido, diría Goku. En efecto, así lo hacemos, diría Whis. Goku, tengo miedo. Si lo que ellos dicen es cierto, para reparar esto todo cambiaría y tú y yo no seríamos matrimonio. Lamento decirles esto, pero dejarán de ser un matrimonio. No lo permitiré, diría Goku. Creo que no lo entendiste. La realidad depende de esto. Creo que tú no lo entendiste. Dije que no lo permitiré, diría Goku. Nada va a separarme de Bulma. ¿Qué pasará con Trunks? Bueno, sería pequeño a hijo suyo, pero no del señor Goku, sino del mencionado señor Vegeta, diría Whis. Dije que no lo permitiré, diría Goku molesto al elevar su ki. Goku estaba decidido a luchar contra el destino que el dios de la destrucción había planteado para él y Bulma. La idea de perder su relación con la mujer que amaba y la familia que había construido juntos era inconcebible para él, pero sabía que la situación era complicada y que necesitaba encontrar una solución. Bills y Whis, por otro lado, estaban preocupados por el riesgo que representaba la anomalía en la realidad. La separación de un fragmento del tejido del espacio-tiempo tenía el potencial de causar estragos en el universo. Si no se corregía a tiempo, podría resultar en consecuencias impredecibles. Estaban dispuestos a restaurar la realidad original, incluso si eso significaba que Goku y Bulma no estarían juntos. Goku observaría a Bulma con su rostro lleno de determinación. No permitiré que nos separen, Bulma. Juntos encontraremos una forma de resolver esto, diría Goku decidido a proteger su relación. Bulma quedaría con lágrimas en los ojos. Amaba a Goku y a su hijo, pero era una situación muy difícil. Ella era una mujer muy racional, pero Goku era más emocional. Si buscas una pelea conmigo, saldrás perdedor. No te lo recomiendo, diría Bills seriamente. El señor Bills tiene razón, diría Whis. Goku, espera, quizás podremos buscar una forma de que todos salgamos ganando. Solo déjame investigar un poco. Está bien, diría Goku. Mientras tanto, Pilaf y sus secuaces que habían causado esta realidad alterna seguían celebrando en su palacio como si fueran los gobernantes legítimos de la Tierra. No tenían idea de las consecuencias de sus acciones y estaban felices de vivir en un mundo donde sus deseos se habían cumplido. Señor Pilaf, ¿no teme que este deseo cause consecuencias? Preguntaría Mai. ¿A qué te refieres? Preguntaría Pilaf. Ya sabe, todo fue distinto y el dios de la destrucción nos visitó. Diría Mai. ¿Qué podría pasar? Preguntaría Pilaf. No arruines el momento. Todo está bien. De pronto, Pilaf se sujetaría de la cabeza por un fuerte dolor. ¿Señor Pilaf? Diría Yu preocupado, pero él también se sujetaría la cabeza. Seguido de eso, Mai sufriría de lo mismo. Los soldados que estaban cerca irían a atenderlos. Estos caerían desmayados. Mientras tanto, Goku, Bulma, Bills y Whis comenzarían a investigar la anomalía de la realidad. Utilizarían los recursos de Bulma, incluido su avanzado laboratorio y su conocimiento en tecnología para analizar la situación y buscar solucionar todo sin cambiar sus vidas. Descubrirían que el deseo de las esferas del dragón había sido utilizado de manera incorrecta y que la distorsión del espacio-tiempo era un efecto secundario de un deseo mal concebido. Entonces, diría Goku. Nuestra realidad es como una burbuja de aire en el agua. Es inevitable que salga a la superficie. Hay muchos errores en el sistema. De pronto, un pequeño agujero negro aparecería delante de nuestros amigos. ¡Oh cielos!, diría Whis. ¡Demonios, esto está mal! Diría Bills. ¿Qué sucede?, diría Goku confundido. La burbuja de aire está saliendo del mar. Diría Bulma apagada. Mamá, ¿qué quieres decir con eso?, diría Trunks. Que si no regresamos a la normalidad, desapareceremos. El universo está actuando en consecuencia al cambio. ¡Demonios! La entropía de las partes de la realidad no concuerda. Es inevitable una implosión entre las singularidades. No me acostumbro a escuchar a Goku de esa manera, diría Bills. ¿Cómo podremos revertir esto? Preguntaría Bulma. Supongo que usando las esferas del dragón, diría Whis. Pero ¿cómo las encontraremos a tiempo?, diría Goku. Yo me encargo. Whis comenzaría a buscarlas con su báculo. ¡Oh cielos!, diría Whis. Por fortuna todas están juntas. ¿En dónde?, preguntaría Bills. En el castillo del señor Pilaf, diría Whis. ¡Ese idiota!, diría Bills entre dientes.
En ese momento, Pilaf y los demás acababan de despertar. ¡Demonios! ¡Eso fue muy loco! Diría Pilaf. Siento que tengo los recuerdos superpuestos de la nueva realidad y de esta. No sé si estoy feliz o triste, diría Yu. Luego nuestros amigos verían un pequeño agujero negro crearse. Los soldados quedarían desconcertados ante la presencia de aquel fenómeno. ¿Qué es eso?, diría uno de los soldados al acercar su mano. Ni bien toca el agujero negro es succionado automáticamente, sin dejar en claro si había viajado a otra realidad o había muerto al ser comprimido. ¡Cielos, qué miedo! Diría Pilaf. Eso pasa por jugar con la realidad, diría Bills. Los tres gritarían de terror. Ya veo, con que pidieron un deseo a las esferas del dragón para ser los gobernantes de la Tierra. Diría Bulma. Siempre me pregunté cómo es que 3 idiotas como ustedes llegaron tan lejos, y ahora lo entiendo todo. ¿Ya lo saben? Diría Pilaf. Nosotros lo sabemos, diría Bills. Bills explicaría que para restaurar la realidad original debían de deshacer el deseo que había causado la separación, pero para hacerlo necesitarían usar nuevamente las esferas del dragón y convocar a Shenlong. Goku y Bulma estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. De igual manera, Pilaf sabía que debía de colaborar, no solo por el bien de la Tierra, sino porque Bills estaba a nada de desaparecerlos. Con el tiempo, la realidad distorsionada seguía mostrando signos de deterioro. El espacio-tiempo estaba colapsando lentamente y eventos caóticos estaban ocurriendo en toda la galaxia. Era evidente que la situación no podía mantenerse tal como estaba. ¡Ya llegamos!, diría Pilaf. ¡Ya era hora!, diría Bills. Pilaf le daría las esferas del dragón. Bills y Whis llamarían al dios dragón. Al aparecer Shenlong, vería con temor a Bills. Señor Bills. Oye, ¿eres consciente del deseo que cumpliste? Diría Bills seriamente. Claro que sí, lo recuerdo perfectamente. Pues tu deseo generó un quiebre en la realidad debido a que solo modificó la galaxia, diría Bills. Mira los agujeros negros alrededor de nosotros. Lo siento, señor Bills. Es que no puedo negarme a los deseos si están dentro de nuestras posibilidades. ¿Te excusas conmigo?, diría Bills al fruncir el ceño. Lo lamento, señor Bills. Entonces, ¿este es el adiós?, diría Goku apagado. Eso parece. Diría Bulma. Oh, qué lástima. Se veían tan bien juntos, diría Whis. Sí, mejor de lo que estamos acostumbrados, diría Bills. Entonces anularé el deseo y regresaré todo a la normalidad. Espera un momento, diría Bills. Bills le hablaría en el oído a Whis. Oh, suena interesante, diría Whis. Whis observaría a Goku y Bulma. ¿Qué pasa?, diría Goku confundido. No es nada, sonreía Whis. Whis hablaría en el idioma de los dioses pidiendo su deseo al dios dragón. Sí, ese deseo es muy fácil de cumplir, diría Shenlong. Todo comenzaría a brillar. Goku y Bulma se verían las manos y se abrazarían temiendo perderse el uno al otro. Pilaf y sus secuaces se abrazarían temiendo las consecuencias de perder el reinado que habían logrado. Al menos tuvimos una segunda vida digna, diría Pilaf. Los ojos de Shenlong brillarían al deshacer el deseo que había alterado la realidad.